Volví a nacer y evité cada encuentro con Mikai. Cuando la transfirieron al sur, yo solicité ingreso a la Universidad del Noroeste. Ella compró una casa para casarse en el sur, y yo me instalé definitivamente en el norte. Todo porque en mi vida anterior, su amor platónico había permanecido soltero toda la vida por ella. Mikai se sintió en deuda y en secreto adoptaron un hijo juntas. Hasta nuestra propia hija se conmovió con ese amor tan extraordinario y se unió a ellas como familia. Cuando recuperé el acta de matrimonio, finalmente respiré aliviada. Nadie sabía que había renacido. En el último momento antes de que se entregara el acta, llegué corriendo y la recuperé alegando que la información familiar estaba mal escrita. El secretario se extrañó, por la mañana vienen a entregar el acta y por la tarde uno viene a recuperarla. ¿Es que ya no quieren casarse? No es que no queramos, negué con la cabeza. Los datos están mal, hay que corregirlos y traerla de nuevo. El secretario se tranquilizó y me pidió que la corrigiera y la entregara pronto. Asentí. Al salir, tiré el acta de matrimonio directamente al basurero. En esta vida, Mikai y yo jamás nos casaríamos. En mi vida anterior, aunque Mikai presentó el acta de matrimonio, su actitud hacia mí se volvió cada vez más fría. Pensé que era así su personalidad y no le di importancia. Pero jamás imaginé que, cuando ya estaba a punto de morir, me enteré de que a su lado siempre había existido alguien llamado Fan Yuan, su amor platónico. Ese alguien había permanecido soltero toda la vida por ella. Finalmente, cuando Mikai cumplió 40 años, Fan Yuan la convenció y juntas adoptaron un niño. Luego, hasta mi propia hija se conmovió con ese amor puro y, a escondidas de mí, frecuentaba su casa. Si no hubiera sido porque en mi lecho de muerte mi hija se le escapó decir ahora si la mamá y el tío Fan por fin van a ser felices, yo habría seguido sin enterarme de nada. Solo entonces comprendí que en toda esa vida yo no había sido más que un chiste. Que la frialdad de Mikai y cada uno de sus traslados tenían una razón. Una sola razón, Fan Yuan. Cada traslado la alejaba de mí geográficamente. 60 años de matrimonio, y los días que realmente pasamos juntas no llegaban al año. Pero en cambio, Fan Yuan la siguió a donde fuera, llegando incluso a convertirse en su médica personal. Mikai, sintiéndose en deuda por esa devoción silenciosa, terminó aceptando adoptar un hijo con Fan Yuan y aceptando que ese niño la llamara mamá. Hasta mi propia hija deseaba que yo muriera pronto para que esas dos almas torturadas pudieran estar juntas. Al volver a casa, miré aquella vieja habitación con el rostro cargado de emociones. En mi vida anterior, un mes después, Mikai y yo nos casamos aquí. Tras la boda, ella fue trasladada al distrito militar del sur. Quise acompañarla, pero me dijo que las condiciones allí eran duras y me convenció de quedarme. Así viví en este lugar durante 30 años. Lo que yo no sabía era que, apenas medio año después de que Mikai fuera trasladada al sur, ese tal Fan Yuan la siguió, y desde entonces los dos se enredaron de por vida en los confines del mundo. Lo irónico es que yo me preocupaba porque Mikai estuviera sola sin nadie que la cuidara, quería acompañarla, pero ella me rechazaba una y otra vez. Y así, ella tenía compañía afuera, mientras yo, en toda mi vida, nunca salí de estos confines por ella. Al volver a casa, Mikai aún no había llegado. Fui directo al cajón más bajo del armario del cuarto y encontré mi carta de admisión universitaria. En mi vida anterior, después de casarnos, como Mikai fue trasladada al sur y mi suegra se desmayó sin razón aparente un mes después, alguien tenía que cuidar la casa. Y yo renuncié a la oportunidad de estudiar en el noroeste. Eso fue siempre el gran arrepentimiento de mi vida anterior. Pasé la mano sobre la carta de admisión, mirando mi nombre y el sello rojo de la universidad, casi derramando lágrimas. Recordé que en mi vida anterior, cuando ya estaba en mi lecho de muerte, Fan Yuan vino con mi hija a visitarme, como si supiera que no me quedaba mucho tiempo. Fan Yuan venía todos los días. Pero cuando nadie la veía, mostraba su verdadero rostro y decía cosas que me atravesaban el corazón. Fan Yuan hablaba sin parar. Lo triste era que yo ya ni siquiera tenía fuerzas para insultarla. Tenía que ver con mis propios ojos cómo mi hija la trataba como a un padre de verdad. Y cuando finalmente estaba a punto de exhalar mi último aliento, mi hija suspiró de alivio y dijo, el tío Fan por fin va a ser feliz. Guardé cuidadosamente la carta de admisión. Lo pasado no puede recuperarse. Mikai llegó al atardecer, completamente agotada y empapada. Al verla, de pronto recordé que en mi vida anterior, ese mismo día, al saber que Mikai había presentado el acta de matrimonio, fui a comprar muchas cosas para celebrar su regreso. Volvió muy tarde, también empapada.
En aquel entonces, preocupada, le pregunté qué había pasado, pero ella solo respondió con indiferencia, sin decir nada. Luego supe que Fan Yuan había caído al río de algún modo y Mikai la había rescatado. Sonreí amargamente. Con lo que sabía de la vida anterior, era evidente, Fan Yuan se había enterado de que Mikai presentó el acta de matrimonio y, desesperada, usó su vida como presión. Eso también explicaba por qué Mikai estuvo tan fría conmigo ese día, me culpaba por lo de Fan Yuan. Pero qué inocente era yo, fue ella quien quiso casarse, ella quien presentó el acta, ella quien prometió tratarme bien toda la vida. Y al final, yo terminé siendo la que separó a los enamorados. Así que al ver a Mikai regresar de nuevo completamente empapada, simplemente aparté la vista y no me apresuré a calentar agua para atenderla como en la vida anterior. Seguí tranquilamente cocinando. Mikai, sin agua caliente para bañarse, fue en silencio a cambiarse la ropa mojada. A la hora de cenar, empezó a estornudar. Hice como si no oyera nada. Después de cenar, mientras yo lavaba los platos en la cocina, vi a Mikai caminando inquieta de un lado a otro en la sala. Finalmente, incapaz de contenerse, tomó su abrigo y, soltando un voy a salir un momento, se marchó apresurada. Apreté los labios. En el viejo cartel amarillento de la pared, anoté una raya con solemnidad. Solo necesitaba completar 2 caracteres y podría irme de aquí. Mikai regresó casi al amanecer. En el otro cuarto, escuché sus pasos deliberadamente silenciosos. Hice como si no supiera nada. Al día siguiente, creí que Mikai ya había ido a trabajar. Me preparaba para comprar el pasaje de tren cuando escuché tos proveniente de su habitación. Mi mano se detuvo un instante al desayunar. Hice como si no hubiera escuchado. Los boletos de tren en esa época no eran fáciles de conseguir, solo para hacer fila se tardaba muchísimo. Pero ese boleto era demasiado importante para mí, tenía que comprarlo pronto para tranquilizarme. Cuando me disponía a salir, escuché unos golpes en la puerta. La abrí con curiosidad y vi a una joven Fan Yuan, de cara pálida, parada en el umbral. Me lanzó una mirada rápida y luego bajó la cabeza, diciendo en voz baja con inquietud: Junmo, vengo a ver a la hermana Mikai. Esa actitud suya, cualquiera que la viera pensaría que algo turbio había entre ella y Mikai. Pero yo no tenía tiempo de seguirle el juego. Sin cerrar la puerta, simplemente pasé por su lado y bajé las escaleras. Tomé mi dinero, salí en bicicleta, pregunté a varias personas por el camino siguiendo mis recuerdos, y llegué a la estación de tren cerca de las 10. Era temporada de vacaciones. La estación estaba muy concurrida y las filas para comprar boletos eran largas. Elegí la fila con menos gente y esperé. Cerca del mediodía, casi cuando iban a cerrar, por fin llegó mi turno. Pero ya no había asientos disponibles para mi destino. Sin dudarlo, pagué por un boleto de pie en un tren más temprano. Con el boleto bien guardado cerca del cuerpo, regresé pedaleando. Ya tenía algo de hambre. Mejor cocinar el almuerzo. A la hora del almuerzo, noté que Mikai parecía querer explicar algo, pero como yo no hablé, ella también lo guardó. Finalmente no pudo más y levantó la vista hacia mí. Junmo, antes. Yo seguía comiendo mi arroz, con indiferencia. No hables mientras comes. Mikai tragó saliva y se tragó también las palabras. En mi interior me reí con frialdad. Antes, cuando estábamos juntas, siempre era yo quien hablaba, pero ante los temas que yo iniciaba deliberadamente, ella siempre respondía con indiferencia, o decía que no se habla mientras se come. Antes yo creía que era yo quien no tenía modales suficientes. Busqué una bolsa grande y guardé en silencio todas mis cosas. La boda de mi prima era a fin de año, y como la situación económica del tío no era muy buena, sería una lástima tirar todo lo que se había comprado con buen dinero. Lo empaqueté todo para llevárselo a mi prima al día siguiente. La ropa y demás lo metí en un saco viejo. Cuando Mikai salió, me fui con el saco directamente a casa de mis padres. Mi mamá, al verme llegar con ese bulto, pensó que me había peleado con Mikai. Para no afectar mis planes de ir a la universidad, tuve que ocultarlo por el momento, diciendo solo que necesitaba comprar ropa nueva y no había dónde guardarla, así que la traía de vuelta. Mi mamá se tranquilizó. De haberle dicho que pensaba retirarme del compromiso, probablemente me habría perseguido con un cuchillo por 3 calles. Mis padres y los padres de Mikai trabajaban en la misma unidad estatal. Mikai y yo nos conocíamos desde pequeñas. Desde niña, Mikai siempre fue la niña modelo, buenas notas de pequeña, buen trabajo de grande, y la más guapa de nuestra zona.
Mi mamá siempre le tuvo cariño, y cuando nadie me presentaba candidatos para casarme, los padres de Mikay propusieron que éramos una buena pareja. Al principio, por su buena apariencia y su trabajo, pensé que yo no le llamaría la atención. Pero unos días después, mi mamá volvió emocionada diciendo que Mikay también tenía cierto interés por mí. Así comenzamos a frecuentarnos. En los siguientes 6 meses nuestra relación avanzó rápidamente, hasta que un mes atrás ambas familias formalizaron el compromiso. Mi mamá dijo entonces que una no era tan buena como Mikay era difícil de encontrar ni con linterna, y que yo, que había tenido suertísima, debía aferrarme a ella con fuerza, si no, me las vería con ella. La verdad es que al principio, estando con Mikay, yo estaba como en las nubes. Nunca imaginé que pudiera convertirse en mi esposa. A veces notaba que su mente se ausentaba frente a mí, pero pensé que era por el trabajo. Jamás imaginé que, sin que yo lo supiera, Mikay siempre estuvo dudando entre Fanjoan y yo, incluso antes de casarse. Quizás me eligió porque era conveniente, o porque nuestras familias ya lo habían decidido. Pero en todo caso, entre nosotras solo faltaba el acta de matrimonio. Antes, por mi examen de ingreso, ella me hizo mudarme para tener quien me cuidara. Ahora que el acta estaba de vuelta en mis manos, lo nuestro había llegado a su fin. Al salir de casa de mis padres, con el corazón liviano, tuve por fin el ánimo de pasear tranquilamente. Compré un helado en la calle y caminé de vuelta sin prisa. Cuando estaba a punto de llegar, unas siluetas me llamaron la atención. «Hermana Mikay, no puedo aceptarlo», decía Fanjoan con voz que parecía tener lágrimas. Mikay, con una mano en la bicicleta y la otra, metía firmemente dinero en las manos de Fanjoan. «Tómalo. Guárdalo. Este dinero conmigo de todas formas lo gastaría en cualquier cosa. Dártelo a ti equivale a medio año de gastos de vida. Es más significativo». Mientras forcejaban, Fanjoan pareció verme. Instintivamente se puso delante de Mikay. «Entre nosotras no hay nada. No malinterpretes. Soy yo quien se entromete sin vergüenza con la hermana Mikay. Si vas a culpar a alguien, cúlpame a mí». La persona frente a mí, de cara amarillenta pero con la determinación de quien va a la batalla, no vio que Mikay, a quien protegía instintivamente, me miraba con la cara completamente pálida. Yo pasé por su lado con el rostro inexpresivo, sin mirarla siquiera. ¡Qué mala suerte! Hasta caminando me topaba con lo que no quería ver. Al llegar a casa, Mikay no tardó en entrar también. Al verme, su rostro frío por fin mostró otra expresión. «Junmo, déjame explicarte». La miré con indiferencia. «Bien. Di». En realidad, dijera lo que dijera, no me importaría. Pero al ver que yo no explotaba y que parecía poder conversar, ella bajó la guardia inconscientemente. «Sabía que no ibas a sacar conclusiones apresuradas», dijo, y pareció organizar sus pensamientos antes de hablar con sinceridad. «Las cosas no son como las viste». La miré en silencio. Una vez me lesioné. Camino al hospital me la encontré, y ella me ayudó a curarme y me acompañó. Las veces siguientes que fui al hospital a cambiar vendajes, la encontré por casualidad. Supe que su situación económica no era buena, así que quise ayudarla. Demasiadas casualidades para ser verdad. No creía que Mikay, como mujer adulta, no lo entendiera. Simplemente fingía no saber lo que sabía. Así que usar ese dinero en comprar cosas para nuestra boda no vale la pena. Pero dárselo a ella es más significativo. Aunque ya no me importaba, no pude evitar lanzarle esa puya al hablar. Mikay cambió de expresión, algo incómoda. No me refería a eso. Si se lo refería o no, ella lo sabía en su corazón. Y para mí ya daba igual. Pensé un momento y dije con sinceridad: ¿nunca has pensado que podríamos romper el compromiso? Porque si ella lo proponía, al menos mi mamá no montaría un escándalo. Además, en su vida anterior, después de presentar el acta, se fue enfriando cada vez más. Era evidente que ella también se arrepentía. Si ahora podía romper el compromiso, sería bueno para ambas. Pero Mikay frunció el ceño. ¿El matrimonio es un juego? No se puede decir que no se casa y ya. Soy tu compañera. ¿Qué va a pensar la gente de mí? Ese pensamiento tuyo está mal. Para. Entendido. Levanté la mano en señal de rendición. No quería seguir enredada con ella. Fui directamente a mi cuarto. En ese tiempo, era mejor calmarme y pensar en qué acciones comprar para ganar mucho dinero. En cuanto al dinero, tendría que usar primero el que me habían dado mis padres.
Como estaban muy contentos con Mikai, para esta boda habían sacado casi todos los ahorros de media vida. Los saqué de la maleta, los envolví cuidadosamente en un pañuelo. Devolvérselos era imposible. Que sirvieran como capital inicial. Si después mi mamá se enojaba, le plantaría el dinero en la cara. Con la plata de por medio, esperaba que no se enfadara demasiado. A la mañana siguiente me levanté y lo primero que hice fue añadir una raya más al cartel. 8 días más y podría irme de aquí. ¿Qué estás escribiendo? De pronto escuché la voz de Mikai a mis espaldas. Me asusté. Me giré y la vi parada justo detrás de mí, mirándome con curiosidad. ¿Qué estás escribiendo en el periódico? Estaba muy cerca. Su aliento rozó mi oreja. Me estremecí y di un paso atrás. ¡Qué incómodo! Quería eludir la pregunta, pero al ver que seguía mirando el cartel con insistencia, tuve que inventarme una excusa. Estoy contando los días desde que presentaste el acta de matrimonio. No sé qué le complació de mis palabras, pero la expresión confusa y hasta ansiosa de Mikai se disipó de golpe. Soltó el aire, bajó la mano que tenía detrás de la espalda, y en ella había una cajita de terciopelo. Ábrela. Mikai me miraba con cierta expectativa. Era algo realmente extraño. En mi vida anterior, Mikai y yo estuvimos casadas 50 años, incluso criamos a nuestra hija y despedimos a 4 ancianos, pero ella jamás me compró ningún regalo. Mis ojos cayeron sobre la cajita. Sentí algo irónicamente punzante. ¿Por qué no la abres? Mikai insistió. Respiré hondo y empujé la caja de regreso hacia ella. Guárdala. Dámela el día que aprueben el acta. Yo solo decía que esperaría al acta. Pero en esta vida, eso nunca pasaría. Esbocé una leve sonrisa. Mikai miró la cajita en su mano y suspiró. Está bien, la guardo. Te la doy cuando aprueben el acta. No era difícil ver que Mikai estaba algo decepcionada. Después de todo, uno lleva un regalo con ilusión y la otra persona ni siquiera quiere echar un vistazo. Eso duele. Pero, ¿y qué? Comparado con el engaño y el daño que me hizo en la vida anterior, esto no era nada. Mikai desayunó y se dispuso a salir. Antes de irse, me dijo que volvería temprano esa tarde para ir juntas al cine. Ni dije que sí ni que no. Solo la observé salir. Después de que se fue, saqué del cuarto las cosas que había empacado el día anterior y dejé una nota en la sala diciendo que iba a casa del tío a pasar unos días. Cuando llegué en autobús al pueblo vecino ya era mediodía. El tío y la tía no sabían que vendría. Al verme entrar cargando un gran bulto, dejaron los cubiertos y salieron a recibirme. La abuela, al verme, me abrazó sin querer soltarme. Yo también me alegré mucho de ver a la abuela, que en mi vida anterior murió joven. La abuela solo tenía 2 hijos. Su preferencia por mí sobre mis primas era notable. Así que en esta visita, además de traer todos los artículos de boda que había guardado, le traje también muchos suplementos. Después de conversar un rato, el tío se escabulló a matar un pollo en secreto. Sabía que no podía impedírselo, así que lo dejé. La tía, al ver lo que traía en el bulto, se quedó sin palabras por un buen rato. Me reí y les dije a todos, boquiabiertos. Es mi mamá quien me mandó a traerlo. Si quieren agradecer, agradézcanle a ella. Total, cuando me fuera tendría que aguantar de todas formas la ira de mi mamá. Un problema más no cambia nada, me dije con cierta culpa. Como supuestamente lo mandaba mi mamá, se tranquilizaron. Aunque la tía seguía un poco inquieta por la cantidad de cosas, la abuela lo tomó con más calma. Con un gesto de mano, dijo. ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso no se puede regalar esto para la boda de la sobrina? Guárdenlo, guárdenlo. En casa de la abuela me sentí muy a gusto. Por las noches, me quedaba con mi prima escuchando sus chismes. Durante el día, disfrutaba de todo lo rico que la abuela me preparaba. El tío y la tía no tenían trabajo fijo. La tía vendía camotes asados en la puerta de la fábrica y el tío hacía trabajos ocasionales. Un día, ayudando a la tía en el puesto, noté que el negocio del puesto de accesorios para el cabello de al lado iba muy bien y le pregunté a la tía por qué no vendía algo así. La tía solo sacudió la cabeza. Dijo que no tenía proveedor, que conseguir mercancía requería dinero, y que tener que correr de un lado a otro la asustaba. Pensé en eso y lo guardé en el corazón. En mi vida anterior, el tío y la tía siempre vivieron con dificultades, envejeciendo prematuramente. Pero conmigo siempre fueron muy buenos.
Esta vez, si podía, quería ayudarlos a salir de la pobreza. Con esfuerzo, podría que incluso llegaran a ser una familia de 10.000 yuanes. Conociendo la mentalidad de la tía, comencé a mencionar casualmente frente a ella lo bien que era poner un puesto y cuánto se podía ganar. Con mis comentarios diarios, la tía empezó a observar inconscientemente los puestos de los demás y a preguntarme si realmente era más rentable que los camotes. Supe que la tía ya estaba interesada. Solo había que esperar el momento. Si encontrábamos proveedor, la tía ya no resistiría la idea. Volví de casa de la abuela una semana después. Me quedé esa semana a propósito, una vez que me fuera a estudiar fuera, reunirme con ellos no sería tan fácil. Durante esos días, fui todos los días al puesto de al lado a comprar cosas hasta que, por fin, saqué de la boca de la señora el lugar donde se conseguía la mercancía. Luego fui con la tía y mi prima a conseguir un lote y lo vendimos por 2 días. Solo entonces me fui tranquila. Al volver, guardé las cosas que traje de casa de la abuela y me tiré de bruces en la cama. Cuando desperté, ya oscurecía. Al salir del cuarto, olí el aroma de la comida. Iba a hablar cuando vi a 2 personas charlando y riendo en la cocina. Me recosté relajada en el marco de la puerta observándolas. Así que cuando Fan Yuan salió con un plato y me vio, pegó un grito y el plato se le cayó al suelo. Mikai salió corriendo de la cocina, pero al verme, su cara se puso completamente pálida. Después de un momento de silencio, dije: «Qué buen momento tienen las 2. Necesitan que me retire». Mikai reaccionó y, instintivamente, dio un gran paso atrás. Fan Yuan me miró con algo de rencor. «¿Por qué volviste?» «¿Cómo? ¿Necesito avisarte para volver aquí?» Con mis palabras, Fan Yuan retrocedió 2 pasos, con los labios temblando. No me refería a eso. Antes de que yo hablara, Mikai frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?» «Solo es que la veo estudiar aquí sola sin nadie que la cuide, y como tú no estabas, yo tampoco comía mucho sola, así que la llamé para comer juntas». «No armes un escándalo». Al ver a Mikai protegiéndola instintivamente, sin pensarlo le di una bofetada. Mikai quedó atónita. Parecía que nunca había imaginado que yo le pusiera la mano encima. A través de ella, vi que Fan Yuan esbozaba una sonrisa en la comisura de los labios, mirándome con provocación. Solté una risa fría. Bajo sus miradas, tomé el bolígrafo de la mesa y, trazando líneas fuertes y deliberadas, completé todas las rayas que faltaban en el viejo cartel. Solo 2 rayas más. Es decir, pasado mañana. Podría irme de aquí. No tendría que volver a ver estas cosas tan asquerosas. Después de que Fan Yuan se fue, Mikai miró el carácter que había marcado y lo encontró extrañísimo. No sabía decir por qué, pero algo le resultaba muy fuera de lugar. Instintivamente me miró. Yo la miré de vuelta con el rostro inexpresivo. «Junmo». Mikai titubeó. No quería seguir hablando con ella. Tomé los palillos y me puse a comer. Mikai también se calló. Después de cenar, al verme guardar las cosas que traje de casa de la abuela, de pronto dijo algo. Al ver que no respondía, Mikai pareció ponerse nerviosa de repente. Pensé que, como ya presentamos el acta de matrimonio, podríamos ir decorando poco a poco el cuarto. Vi que ya compraste los adornos de papel y las calcomanías. Dámelos y yo los pongo. Me reí internamente. ¿Ponerlos? ¿Para qué? Los que quiera poner que se los pida a mi prima. Pero para no seguir discutiendo, solo dije: «Es pronto. Ya lo haremos en unos días». Mikai, creyendo que el asunto había quedado zanjado, soltó el aire visiblemente aliviada. A la mañana siguiente, Mikai sorpresivamente había preparado el desayuno. Después de comer, no se fue a trabajar. Yo, sin hacerle caso, tomé el bolígrafo de la mesa y añadí otra raya con solemnidad. «¡Qué bien! El último día. Mañana a las 6 de la mañana podría irme de aquí». Mikai me veía anotar con devoción y dijo con una sonrisa: «Tranquila, el acta debería aprobarse pronto». No la miré. Empecé a recoger los cubiertos. «¿Por qué todavía no te vas hoy?». Mikai me miró sonriendo. Pensé que, ya que nos vamos a casar pronto, podríamos ir a comprar ropa juntas. Mis manos se detuvieron. Sus palabras me recordaron algo: estaba a punto de ir a la universidad. Debería comprar ropa nueva para empezar una nueva vida. Fui al cuarto a buscar dinero. Al ver que no rechazaba la idea, Mikai soltó el aliento inconscientemente.
Pero al final la ropa no se compró. Porque al salir, vimos a Fanjoan recostada en el poste de luz de la entrada. Parecía que había estado allí toda la noche. Mikai se alarmó y la sacudió. Fanjoan abrió los ojos y, al vernos salir juntas, instintivamente se levantó y me miró. Hermano Junmo, perdona. Ayer yo. Fanjoan me miró parpadeando. De pronto cerró los ojos y se dejó caer hacia el lado de Mikai. El rostro de Mikai cambió. La sostuvo zarandeándola. Yo me agaché sin decir nada y presioné con fuerza un punto en el cuello de Fanjoan. Fanjoan se estremeció levemente pero se contuvo y no despertó. No pude menos que admirar su fuerza de voluntad. Al ver que parecía que iba a volver a presionarle, Mikai apartó la mano que sostenía a Fanjoan para esquivar la mía. Tiene desnutrición grave y anemia severa. La llevo al hospital. Mikai salió corriendo con Fanjoan sin mirar atrás. La seguía paso tranquilo. Tras ver al médico, Mikai comenzó a vigilar con el rostro tenso junto a la cama. Me acerqué. Mikai me vio y frunció el ceño. ¿Para qué viniste? Observé con detenimiento a la persona en la cama. En realidad, Fanjoan no era especialmente guapa. Y por la desnutrición, se veía delgada y con cierto aire avinagrado. Levanté la vista hacia Mikai. Supongo que ese era su tipo. Mikai, bajo mi mirada, instintivamente desvió los ojos. La miré a las dos con calma y dije: ¿el mismo día que presentaste el acta de matrimonio, ella saltó al río? Mi pregunta debió ser demasiado impactante, porque no solo la persona en la cama se sacudió violentamente, sino que Mikai también se levantó de golpe, tirando la silla. ¿Qué? Continué. Le diste el dinero que ibas a usar para nuestra boda diciéndome que gastarlo en mí era malgastarlo, pero dárselo a ella era más significativo. En los días que estuve fuera, la trajiste a casa como si nada. Mikai, ¿en serio no te diste cuenta de que ella estaba fingiendo el desmayo? ¿Y aún así planeas quedarte aquí a acompañarla toda la noche? No creo que Mikai, criada en el ejército, no supiera distinguir un desmayo fingido. Simplemente, ella quería y la otra se dejaba querer. Si no quieres casarte, puedes romper el compromiso. Pero no puedes humillarme así. La miré a las dos con calma y añadí. Al escuchar la palabra, romper, Mikai por fin se asustó de verdad. No, no rompo. Miré a la persona en la cama, que todavía aguantaba la farsa. Era toda una experta en aguantar. Pero si no hubiera podido aguantar, en la vida anterior nunca habría conseguido a Mikai. Mikai seguía hablando. Solo me da lástima. Ya no tiene a nadie en el mundo. La veo sin dinero ni para comer, así que quiero ayudarla. Somos compañeras. Hay que ayudarse mutuamente. La voz de Mikai se alzó algo más, como queriendo convencerse a sí misma. Vi que de la comisura del ojo de la persona en la cama rodó una lágrima. Chasqueé la lengua y sacudí la cabeza. Como quieras. Yo me voy. Cuando llegué a la puerta, escuché la voz de Mikai detrás. Vuelve tú primero. Yo llego enseguida. Por supuesto que no le hice caso. Compré 2 mudas de ropa nueva. Me pasé especialmente a esperar a que mis padres salieran del trabajo y fuimos juntos a comer bien a un restaurante. Por la noche regresé al lugar donde vivía. Ya había guardado todo lo que había que guardar. Lo que había que regalar ya estaba regalado. Eran más de las 11 y Mikai no había vuelto. Yo ya había redactado la carta de denuncia para la Universidad de Fanjoan. Que sirviera de regalo por haber pasado varios días sentada a mi lado en mi lecho de muerte en la vida anterior. En cuanto a Mikai, por la relación entre nuestras familias solo podía dejarlo así. Pero el compromiso había que romperlo. Anoté todo el enredo entre ella y Fanjoan durante este tiempo, y esa misma noche fui a echarla al buzón. Mi mamá la recibiría en 1 o 2 días. A la mañana siguiente me levanté, me lavé, me paré por última vez frente al viejo cartel, y luego tomé mis maletas y me fui sin mirar atrás. En el tren, después de mediodía, por fin conseguí un asiento. Mirando la gente que iba y venía en el andén, supe que cada persona aquí estaba iniciando un nuevo camino. Y yo también. Así desaparecí de la vida de Mikai. Todas las cosas del cuarto habían desaparecido. Ni siquiera le dejé una palabra. Bueno, si había algo, era ese carácter en el cartel de la habitación. Mikai no supo hasta entonces que eso no era para contar los días desde que presentó el acta, sino para contar los días que faltaban para que yo me fuera.
Mikai también se enteró después de que, desde el mismo día que ella presentó el acta, yo ya había ido a recuperarla. E incluso el ajuar que le habían dado sus padres, yo lo había guardado ordenadamente en el cuarto. Mis padres fueron 3 días después junto con los padres de Mikai. Solo entonces Mikai entendió que yo había estado muy al tanto de lo de Fanjuan. ¿Por qué no podía darle a Mikai una última oportunidad? Mikai sabía que yo decía que Fanjuan fingía. ¿Cómo no iba a saberlo? Pensó que, tras esta hospitalización, definitivamente cortaría el contacto con ella. No permitiría que Fanjuan la hiciera quedar mal. Pero yo no le di ni esa oportunidad, me fui sin dudar. Mikai rogó a mis padres que no rompieran el compromiso, que ella me haría cambiar de opinión. Pero mis padres solo sacudieron la cabeza y le lanzaron una mirada decepcionada. Ella se quedó sentada atontada en el lugar donde yo había vivido. Allí antes estaba mi sombra. Mikai, instintivamente, abrió el armario donde yo guardaba el cepillo de dientes y encontró que también estaba vacío. Mikai cayó al suelo. Entonces entendió, yo llevaba tiempo planeando cómo irme. Luego, Fanjuan apareció de repente en su puerta. Dijo que la habían denunciado y que la escuela la había expulsado. Fanjuan no se resignó. Supo que yo me había ido. Empezó a rondar a Mikai por aquí. Pero Mikai pronto fue trasladada. Sin mí, no tenía sentido quedarse. Mikai recordó que de pequeña, sus padres la llevaban a visitar una familia, y yo siempre me le pegaba, me gustaba seguirla por todos lados escuchando sus cuentos, y le traía ramos de flores silvestres que recogía sonriendo. Después crecí, y nadie le presentaba candidatos a Mikai. Cuando oyó mi nombre, como movida por un impulso, aceptó. Luego nuestra relación fue muy bien. Me convertí en su prometida. Pero ahora todo había quedado en nada. Tras ser trasladada al Distrito Militar del Sur, Mikai me escribió cartas. Yo no respondí ni una. Mikai fue a verme en secreto. Yo había crecido, era más alta, más guapa, más madura, rodeada de buenos amigos. Pero Mikai no se atrevió a dejar que la viera. Cuando por fin estaba a punto de graduarme de la universidad, Mikai compró un departamento en secreto. Pensó, si yo aceptaba perdonarla, ella misma podría pedirme matrimonio. Esperó con ansias mucho tiempo. Fue con un ramo de rosas. Pero al llegar, me vio con otra persona a mi lado. Después supo que me casé justo después de graduarme. Mi esposa me tuvo una hija. Luego oyó que me ganaba mucho dinero en la bolsa. Después, Mikai simplemente fue dejando pasar los años. En su lecho de muerte, creyó ver una vida diferente, se vio casada conmigo, con nuestra propia hija. Pero también vio a Fanjuan, y se vio a sí misma de mediana edad cediendo finalmente ante ella, aceptando que adoptara un hijo, aceptando que ese niño la llamara mamá, aceptando que desde entonces la siguiera por donde fuera. Y vio a Fanjuan diciéndole esas cosas horribles frente a mi cama de hospital. Extendió la mano queriendo impedirlo, pero no pudo. Entre el pitido del monitor cardíaco, Mikai se despertó súbitamente. Vio que yo salía de la oficina del secretario y tiraba algo al basurero. El corazón le dio un vuelco. Corrió a alcanzarme. Mikai pensó, esta vez definitivamente podría cambiar su vida. El pitido seguía. Como el sonido del monitor cardíaco. O como el tiempo haciendo cuenta regresiva. Mikai abrió los ojos de golpe. La frente bañada en sudor. En las fosas nasales, el familiar y extraño olor a desinfectante. La luz blanca le hacía doler los ojos. Alguien hablaba en voz baja cerca. Una enfermera. Y un sollozo reprimido. Compañera Mikai, ¿despertó? Mikai, instintivamente, volvió la cabeza. Vio un rostro mucho más joven. El espejo le devolvía su propio reflejo, cabello negro, rincones de los ojos aún sin arrugas. Mikai se quedó inmóvil. Se hundió la punta de los dedos en la palma. Dolor. No era un sueño. Había vuelto de verdad. Volvió al día en que yo tiré el acta de matrimonio al basurero. Mikai se sentó de golpe, sin importarle que el gotero le arrancara sangre, apartó la sábana y trató de bajarse de la cama. La enfermera se asustó. No se mueva así. Mikai tenía la garganta apretada. La voz casi quebrada. ¿Qué hora es? La enfermera, intimidada, miró el reloj instintivamente. Más de las 3 de la tarde. Más de las 3. El corazón de Mikai se hundió de golpe. A tiempo. Todavía a tiempo. Agarró el abrigo.
Salió disparada hacia afuera, tropezando con todo. Alguien le gritaba detrás. Pero Mikai no escuchó ni una palabra. En su cabeza solo había una frase: yo ya debía estar en casa. Sí. Si salía corriendo ahora. Si me alcanzaba. ¿Era posible que todo pudiera comenzar de nuevo? Mikai corrió de vuelta al complejo residencial. El corazón a punto de explotar. A lo lejos, vio aquella puerta familiar. La empujó. El cuarto estaba silencioso. La luz del sol caía oblicua sobre el suelo de madera vieja. Yo estaba sentada a la mesa, con la cabeza inclinada, ordenando cosas. Al escuchar el movimiento, levanté la vista. Nuestras miradas se cruzaron. La calma en mis ojos le apretó el pecho. ¿Volviste? No era cariño. No era sorpresa. Solo una constatación. Mikai tenía un nudo en la garganta. Se acercó a paso rápido, y casi sin pensarlo, soltó. Tú, nosotras no nos casamos. En el instante en que lo dijo, Mikai vio que mis dedos se detuvieron. Pero al segundo siguiente, yo sonreí. Una sonrisa muy leve. Como un cuchillo. Bien. Solo una palabra. El corazón de Mikai se cerró de golpe. ¿No preguntas por qué? Puse las cosas en la bolsa. Con un tono tan indiferente como si hablara del clima. No hace falta. Mikai de pronto entró en pánico. No es lo que crees. Lo sé. Me puse de pie. Medio palmo más alta que Mikai. La miré desde arriba. Lo que ibas a decir, ya lo escuché en mi vida anterior. Mikai se quedó petrificada. ¿Vida anterior? Esas dos palabras. Como un martillazo. Le dejaron el cuero cabelludo entumecido. Tú. Pero yo ya me había dado la vuelta. De espaldas a Mikai. Con una voz aterradoramente tranquila. Mikai. Esta vez no tienes que explicar nada. Y yo tampoco voy a malentender nada. Una pausa. Porque ya no me importa. Mikai abrió la boca, pero no pudo emitir sonido. Ahora entendía. La verdadera pérdida no es la pelea. No es el enfrentamiento. Es cuando la otra persona ya ni siquiera tiene ganas de molestarse en resentirte. Los ojos de Mikai se calentaron. Instintivamente extendió la mano. Quiso aferrar mi manga. Solo alcanzó aire. Yo tomé mi bolsa. Pasé junto a Mikai. El viento del exterior se coló por la puerta. Mikai sintió frío por todo el cuerpo. Yo. Mikai por fin gritó. Con un temblor en la voz que ni ella misma había notado. Sí, si desde el principio te hubiera elegido a ti, ¿qué? Mis pasos se detuvieron un instante. El corazón de Mikai albergó un diminuto e indigno atisbo de esperanza. Pero al momento siguiente, yo me reí. Entonces me arrepentiría aún más, dije. Porque habría desperdiciado 2 vidas. La puerta se cerró. No con fuerza. Pero como si cortara para siempre todas las posibilidades entre ella y yo. Mikai se quedó inmóvil. Hasta que el cielo afuera fue oscureciendo poco a poco. Hasta que el cuarto se puso tan frío que la hizo temblar. Mikai se agachó lentamente. Se abrazó a sí misma. En ese momento, Mikai finalmente comprendió, no era que yo fuera cruel. Era que ella no merecía que yo volviera a empezar. Después, Mikai fue trasladada de todos modos. Al sur. Fanyuan también fue. Ella creyó que por fin le llegaba el turno. Pero Mikai nunca volvió a mirar atrás. Puso toda su energía en el trabajo. Fue ascendiendo paso a paso. Solo en las noches quietas, Mikai recordaba a aquella figura joven. Me recordaba lavando los platos de espaldas en la cocina. Recordaba el carácter que fui marcando en silencio. Recordaba el día que me fui sin mirar atrás. En toda esta vida, Mikai tuvo de todo, rango, honores, respetabilidad. Solo nunca volvió a encontrar a alguien que, como yo, apostara toda su vida por ella. Muchos años después, en una reunión, Mikai escuchó que alguien mencionaba un nombre. Decían que había una empresaria en el noroeste. Que había empezado de cero. Que empezó con la bolsa de valores. Que luego se pasó a la industria. Que ahora su fortuna superaba los 100 millones. Alguien preguntó al azar, ¿se casó? El que respondió sonrió. Sí. Dicen que la pareja se lleva muy bien. El pecho de Mikai de pronto dolió. Al final, el destino era realmente justo.
Lo que me debía, en esta vida, lo devolvió con intereses. Fan Yuan siempre creyó que con solo yo no estar, ella ya había ganado a medias. El tercer día después de que me fui, estuvo parada en la puerta del complejo residencial mirando aquella puerta cerrada, y en su corazón nació una especie de certeza de ganadora. Había acompañado a Mikai todos esos años. Aguantando, esperando. Y al fin ese estorbo se había ido. Esa noche, cargando con sus pocas pertenencias, fue a la puerta de Mikai. Llamó mucho tiempo. La puerta se abrió. Mikai estaba detrás de ella, con semblante frío. Fan Yuan dudó un instante. Luego esbozó una sonrisa que creía tierna. Bajó la cabeza. Con voz ronca, dijo unas palabras escuetas. Deliberadamente evitó decir dos palabras clave. Mikai frunció el ceño. Fan Yuan vaciló, con los ojos ligeramente enrojecidos. Habló de manera casual, evitando deliberadamente las palabras que delataban la situación. Mikai guardó silencio. No era tonta. Pero en ese momento, eligió no indagar más. El corazón de Fan Yuan se alivió. Casi sonrió. Creyó que eso era la prueba de que el destino por fin se inclinaba hacia ella. Pero no sabía que la verdadera represalia acababa de comenzar. La primera semana que Fan Yuan se quedó allí, todo fue bien. Mikai seguía cuidándola, haciéndole de comer, dejándola descansar. Solo que empezó a estar muy ocupada. Horas extra, reuniones, viajes. Volvía cada vez más tarde. Fan Yuan notó que algo no andaba. Pero no se atrevía a preguntar. Ya lo había perdido todo. No podía perder también a Mikai. Así que empezó a esforzarse más. Cocinar, lavar, ordenar. Actuando la pobre desamparada e indefensa llevándola al extremo. Pero la mirada de Mikai hacia ella era cada vez más apagada. Ya no era culpa. Ya no era lástima. Era una especie de cansancio difícil de nombrar. Una noche, Fan Yuan se levantó a medianoche a beber agua y escuchó voces en el estudio. Era Mikai. Su voz era baja, pero cada palabra era clara. Sí. Confirmé que la carta de denuncia la escribió ella. El corazón de Fan Yuan se paralizó. Sí. No la culpo. Me lo merezco. Si yo no lo hubiera permitido, las cosas no habrían llegado hasta aquí. Fan Yuan estaba de pie en la oscuridad. Con el cuerpo entero helado. Resultaba que Mikai lo sabía todo. Sabía quién escribió la carta de denuncia. Y sabía que no era una acusación falsa, sino una liquidación de cuentas. A la mañana siguiente, alguien despertó a Fan Yuan. Eran personas de la escuela. Y la inspección disciplinaria de la unidad. Le pidieron que cooperara con la investigación. En ese momento, por fin entró en pánico. Creyó que mientras Mikai estuviera, aún tenía salida. Pero Mikai estaba de pie a un lado y no dijo una sola palabra en su defensa. Cuando se la llevaron, Fan Yuan instintivamente volvió la cabeza. Mikai desvió la vista. En ese instante, Fan Yuan finalmente entendió, nunca fue una opción. Solo fue una carga que alguien dejó quedarse por un momento. Los resultados de la investigación llegaron rápido. Fan Yuan fue oficialmente expulsada. Y por haber recibido asistencia irregular por mucho tiempo, quedó registrada en los archivos. Toda su imagen de pobre inocente fue desmantelada punto por punto en los documentos. En realidad no era desamparada. Solo gastaba el dinero donde no debía. Su enfermedad crónica era en su mayor parte fingida. Llevaba años usando la lástima para obtener la compasión de los demás. Cuando la noticia se difundió, todo el círculo se sacudió. Quienes alguna vez la compadecieron, quienes alguna vez pisoteó en secreto, comenzaron a observarla con frialdad. Fan Yuan se convirtió en alguien a quien todos evitaban. La última vez que fue a ver a Mikai fue en una noche lluviosa. Estaba parada en la puerta, empapada de pies a cabeza. Igual que aquella vez que saltó al río. Mikai, no puedes abandonarme, dijo con voz destrozada. Yo lo perdí todo por ti. Dentro hubo un largo silencio. Al final, Mikai habló. Fan Yuan. Tú nunca lo hiciste por mí. Una pausa. Solo no te resignabas. La puerta no se abrió. En ese momento, Fan Yuan se derrumbó por completo. Finalmente entendió, no había perdido contra mí. Había perdido contra el tiempo, la causalidad y esa pequeña parte sucia de su propio corazón. Muchos años después, si alguien mencionaba a Fan Yuan, solo decía, ¿esa que vivía de hacerse la víctima?
nadie recordaba su nombre. Y nadie recordaba que alguna vez quiso entrometerse en la vida de otros. Yo me convertí en el tabú que ella nunca se atrevió a mencionar. Yo me enteré de lo de Fan Yuan en el tercer invierno en el noroeste. Ese día había nevado. El patio de la escuela era todo blanco. Salí del edificio envuelta en mi grueso abrigo de estudiante. Mis compañeras de habitación estaban reunidas charlando. ¿Oyeron? Dicen que en aquella Universidad del Sur. Lo escuché como si oyera un nombre que ya no tenía nada que ver conmigo. Ellas hablaban con emoción, la denuncia, la investigación, la expulsión. Yo no me entrometí. Tampoco pregunté. Esa noche, al volver al dormitorio, del fondo más profundo del cajón saqué un sobre que llevaba tiempo escrito pero que nunca había enviado como segunda carta. Lo miré un buen rato. Al final, lo rompí. Algunas cosas, cuando llegaban a ese punto, ya eran suficientes. La verdad es que cuando escribí la denuncia, no estaba segura de que fuera a funcionar. Solo no quería que alguien así siguiera usando la lástima para aprovecharse de la bondad de los demás. Y no quería que mi vida anterior se repitiera. Al escribirla, estaba muy tranquila. Sin furia. Sin histeria. Solo puse por escrito lo que había visto, escuchado y vivido, línea por línea. Como ordenar una factura atrasada. ¿Qué pasó después? No me importaba. Porque desde que subí a ese tren, sus vidas ya no existían en mi mundo. Después, las noticias llegaban a retazos. Que Fan Yuan fue expulsada oficialmente. Que su reputación quedó arruinada. Que andaba rogando por aquí y por allá. Lo escuché. Sin ninguna emoción. Sin siquiera sentir alivio. Porque quien verdaderamente lo ha dejado ir no necesita del odio para demostrar que sigue vivo. Empecé a ocuparme. Clases, trabajos part-time, ahorrar dinero. Construyendo mi futuro, paso a paso. A veces, en las noches calladas, pensaba, si no hubiera tenido aquella vida anterior, ¿habría seguido siendo aquella persona a quien un me da lástima le robaba toda una vida? Al pensarlo, me sentía agradecida. Agradecida de haber despertado lo suficientemente temprano. Una vez, una compañera me preguntó, Junmo, ¿cómo es que siempre actúas con tanta calma? Dudé un momento y luego sonreí levemente. ¿Calma? Quizás es que ya he visto el peor camino posible para mi vida. Así que en esta, no me puedo permitir ni un paso en falso. En cuanto a Mikai, nunca la busqué activamente. A veces alguien la mencionaba. Que fue trasladada. Que ascendió. Yo solo asentía. Su vida era su propio karma. Y la mía ya había vuelto a empezar. Un día, en un pequeño restaurante fuera de la escuela, revisando cuentas a mitad del camino, de pronto me di cuenta, si no hubiera existido esa carta de denuncia, Fan Yuan quizás habría sobrevivido unos años más. Pero, ¿y qué? Hay personas a quienes no eres tú quien destruye. Es que ellas mismas ya estaban paradas al borde del precipicio. Tú solo soltaste la mano que no deberías haber sostenido. Pensando eso, cerré las cuentas. Me levanté y me fui. La nieve seguía cayendo. El camino era largo. Pero esta vez, lo recorría con pasos muy firmes. La primera vez que volví a escuchar el nombre de Mikai fue en el tercer año en que mi negocio ya estaba estabilizado. Ese día había vuelto de viaje. Acompañando a clientes en la mesa. Alguien mencionó sin querer. ¿Saben? Por allá en el sur hay una funcionaria que está ascendiendo bastante rápido. Yo estaba con la cabeza baja sirviéndome comida. No le presté atención. Hasta que esa persona, sonriendo, añadió. Creo que se llama Mikai. Mis palillos se detuvieron un instante. Muy breve. Tan breve que nadie lo notó. Levanté la vista. Con semblante normal. Incluso seguí la conversación con naturalidad. Ah. ¿De qué área? La persona se sorprendió de que yo siguiera la charla. Y respondió al azar, logística. Muy capaz. Persona recta. Nunca se casó. Al decirlo, su tono llevaba un toque de lástima. Asentí con la cabeza. ¡Qué bien! De verdad. Solo que bien. En ese momento, no sentí nada en el pecho. No recordé nada del pasado. Ni siquiera hubo imágenes. Era como escuchar el nombre de una compañera de clase que un día estuvo en el mismo salón pero con la que hace mucho no tenía contacto. Después del banquete, el viento de la noche era fresco.
Me paré en la puerta del restaurante y encendí un cigarrillo. A mitad de fumarlo me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no fumaba. El sabor era algo áspero. Lo apagué. Lo tiré al basurero. En ese instante, de pronto me di cuenta, en realidad ya no necesitaba ninguna manera de confirmar si ella estaba bien o no. De vuelta a casa, detrás de la ventana del coche brillaban los neons. Recordé que hace mucho tiempo, ella estuvo de pie en el cuarto preguntándome qué escribía en el viejo cartel. En aquel entonces, ella no sabía que yo me estaba marcando los días para irme. Ahora, pensándolo, esa fue la decisión más lúcida de mi vida. Al llegar a casa, la niña ya estaba dormida. Mi esposa estaba en la sala leyendo. Levantó la vista al verme. Hoy llegaste un poco tarde. Asentí. Me acerqué y la abracé con naturalidad. Esa naturalidad no era forzada. No era para compensar nada. Era que yo ya estaba completamente viviendo en el presente. Ella se recostó en mi hombro y preguntó al pasar. ¿Cansada? Sonreí. No. De verdad que no. Esa noche soñé. En el sueño no había Mikai. No había Fanjuan. Solo había un camino muy largo. Yo caminaba sola. Pero no me sentía sola. Al despertar, ni siquiera recordé el nombre que se mencionó en la mesa de la noche anterior. Hasta mucho tiempo después, cuando ordené documentos viejos y encontré la foto de graduación de la Universidad del Noroeste. Yo estaba entre la multitud, con una sonrisa leve, pero muy firme. En ese instante, de pronto entendí, hay personas que solo pueden acompañarte un pequeño trecho. Y hay decisiones que, una vez tomadas correctamente, te resguardan del viento y la lluvia el resto de la vida. En cuanto a Mikai, si le va bien, no me entristezco. Si tiene arrepentimientos, esa es su vida. Y yo hace tiempo que ya no estoy en ese cuento. Mikai realmente se dio cuenta de que me había perdido muchos años después. No cuando me casé. No cuando supo que tuve una hija. Sino en una visita de trabajo absolutamente ordinaria. Ese día, Mikai fue al noroeste a inspeccionar un proyecto de cooperación. El coche se detuvo en un pueblo. Alguien dijo, la empresa de ahí adelante es la que vamos a ver. Mikai bajó del coche. Levantó la vista. La fábrica no era nueva, pero estaba limpia y ordenada. En la puerta había un letrero. Persona responsable, Junmo. Esas dos palabras. Como si cayeran de pronto desde el aire a los ojos de Mikai. Mikai se quedó paralizada. Las personas a su lado seguían hablando. Pero Mikai no escuchó ni una palabra. Entonces, ¿había llegado hasta aquí? No la versión que ella había imaginado, alguien que después de irse haría el ridículo. Sino firme y estable, parada en otro mundo por completo. Durante la visita, Mikai estuvo muy callada. Alguien le preguntó, directora Mikai, ¿alguna sugerencia? Mikai reaccionó. Con voz estable, la planificación general está muy bien. Pero solo Mikai sabía que su palma no dejaba de sudar. En el descanso de en medio, Mikai se fue sola a la parte de atrás de la fábrica. Había un viejo árbol de sópora. Bajo el árbol había cajas de madera apiladas. Mikai de pronto recordó que muchos años atrás, el día que me mudé, también cargué un montón de cajas. Mikai estaba de pie en la puerta creyendo que si ella no decía la palabra romper el compromiso, yo definitivamente volvería. Pero Mikai olvidó que yo no me fui por un berrinche. Me fui habiendo despertado. Lo que realmente derrumbó a Mikai no fue el nombre en el letrero, sino una fotografía que vio en la sala de descanso de los empleados. Era una foto familiar. Yo estaba en el centro. A mi lado, mi esposa. En mis brazos, una niñita. Los tres sonreían con toda naturalidad. No era una felicidad forzada. Era ese tipo de tranquilidad que el tiempo va puliendo. Mikai miró fijamente esa foto un buen rato. De pronto se dio cuenta de que ella alguna vez había sido la persona parada en ese lugar. Solo que, ella solita, se alejó paso a paso. Alguien se acercó a explicarle, esta es nuestra jefa. Rara vez se deja fotografiar. Esta la tomaron el año pasado en el cumpleaños de la niña. Los empleados la insistieron. Mikai asintió con la cabeza. Dijo, qué bien. La voz no tembló. Pero al darse la vuelta, Mikai de pronto se tambaleó. Se aferró a la pared. Solo así no perdió la compostura. En ese momento, Mikai finalmente entendió, no fui perdida por ella.
sino que ella, eligiendo una y otra vez a otros, dudando una y otra vez, creyéndose buena persona una y otra vez, me fue soltando con sus propias manos. De regreso en el coche, el sol del atardecer entraba por la ventana. Mikay de pronto recordó que muchos años atrás, yo le hice una pregunta: si un día realmente me voy, ¿te arrepentirás? ¿Cómo le respondió Mikay en aquel entonces? Mikay dijo: no pienses cosas raras. Ahora, pensándolo, aquello no era consuelo. Era negarse a enfrentarlo. Por la noche, de vuelta en el hotel, Mikay estaba sola sentada al borde de la cama. Abrió el teléfono. En la lista de contactos, ese nombre llevaba mucho tiempo desaparecido. Pero Mikay, por primera vez, con total claridad, se dio cuenta de ello. No borrar ese nombre del contacto era lo que contaba como pérdida. Sino que cuando por fin quieres aferrarte, descubres que mi vida ya no te necesita. Esa noche, Mikay no lloró. Solo estuvo muchísimo tiempo sin apagar la luz. Porque en cuanto se apagara, recordaría a aquella que alguna vez estuvo parada detrás de ella, poniéndole toda una vida en las manos. Mikay no la tomó. Y entonces, en ese momento, el mundo finalmente le devolvió la respuesta. La primera vez que Mikay sintió de verdad el deseo de volver a empezar fue a sus 56 años. Ese día estaba sola en el hospital, era solo una operación pequeña, pero no había nadie acompañándola. Vinieron compañeros de trabajo. Vinieron subordinados. Los médicos y enfermeras fueron muy amables. Pero cuando llegó la noche, en la habitación solo quedaba el sonido rítmico de las máquinas. De pronto recordó que muchos años atrás, cuando yo estuve enferma, Mikay también venía así, echaba un vistazo rápido y luego se iba. En aquel entonces, Mikay creía que yo siempre estaría ahí. Pero ahora, Mikay comprendió por fin que hay un día en que uno de repente se da cuenta de que ya no tiene el derecho de ser esperado por nadie. Esa noche, Mikay soñó. En el sueño volvió a cuando era muy joven. Ese día, yo acababa de salir de la oficina del secretario. Mikay irrumpió y vio en el basurero el acta de matrimonio arrugada. Se agachó y la recogió. Esta vez, sin dudar, salió corriendo. Me alcanzó y me tomó de la mano. Mikay dijo: esta vez, te elijo a ti. Yo me giré y la miré. Pero mis ojos eran extraños. Dije: ya es demasiado tarde. Al segundo siguiente, la imagen se derrumbó. Mikay se despertó de golpe, con el corazón acelerado. Y descubrió que la habitación del hospital seguía igual. El cielo aún no había aclarado. No hubo reencarnación. No hubo regreso al pasado. Solo un cuerpo que seguía envejeciendo. Mikay miró el techo fijamente y de pronto comprendió: no todo el mundo tiene derecho a volver a empezar. Después, Mikay empezó a soñar frecuentemente. Soñaba con versiones distintas, soñaba que no había acogido a Fanjuan, soñaba que me alcanzaba antes de que tomara el tren, soñaba que no usaba la lástima por otros para escapar de sus propias decisiones. Pero cada sueño se interrumpía en el mismo lugar. Se interrumpía en el momento en que yo ya no miraba atrás. Un día, Mikay no pudo evitar preguntarle al médico: ¿es posible que una persona realmente vuelva a empezar? El médico sonrió. Si eso fuera posible, tendría que ser alguien a quien el cielo quiere especialmente. Mikay no dijo nada más. Sabía que el cielo nunca la había querido especialmente. Su vida, aparentemente todo viento en popa, nunca apostó de verdad por nadie. Y lo más justo del destino es precisamente eso: si no te atreves a elegir, no te da una segunda oportunidad. Más adelante, Mikay ordenó sus viejas pertenencias y encontró una carta que nunca había enviado. Era de hacía muchos años, escrita para mí. El papel ya estaba amarillento, pero el contenido seguía claro. Si algún día estás dispuesta a perdonarme, te daré todo lo que venga después. Mikay la leyó. La dobló con cuidado. Y luego la tiró al basurero. En ese momento, Mikay finalmente admitió: no fue que no hubiera oportunidades. Fue que cuando las oportunidades llegaron, nunca extendió la mano de verdad. El año en que estaba a punto de jubilarse, Mikay estuvo parada frente a la ventana mirando el sol poniente a lo lejos. De pronto comprendió: hay personas que nacen para ser espectadoras en la historia de otros. Crees estar en el hilo principal, pero cuando el final se revela, descubres que ni siquiera tienes derecho a volver a empezar. Porque en tu vida, nunca elegiste de verdad ni una sola vez. El viento entró. Las cortinas se mecieron suavemente. Mikay estuvo allí parada mucho tiempo.
Finalmente aceptó que en esta vida solo podía llevarse el que hubiera pasado sí. A la tumba. Mientras yo, en otro mundo, ya había completado la vida que me correspondía. Yo realmente me di cuenta de que el renacimiento había funcionado no en el momento en que cambié el destino, sino muchos años después, cuando de pronto noté que este mundo ya no necesitaba corregir ningún punto. Mi vida no tuvo saltos milagrosos. No me hice rica de la noche a la mañana. No llegué a la cima del poder. Solo que cada paso lo di exactamente donde debía. Sabía que personas solo podían acompañarme un trecho. Sabía que decisiones requerían respuesta inmediata. Así que el destino, por primera vez, perdió la oportunidad de ponerme a prueba una y otra vez. En este mundo, Fan Yuan siguió encontrando dificultades. Siguió queriendo ser rescatada. Pero yo no volví a extender la mano. No por indiferencia, sino porque finalmente entendí que no toda petición de ayuda merece respuesta. La vida de Fan Yuan siguió siendo accidentada, pero eso era su propio karma. El mundo no se torció ni un poco por su sufrimiento. Mikai siguió siendo inteligente, seguía siendo capaz, seguía parada en la cima de la institución y la moral. Pero en toda su vida, nunca volvió a tener el privilegio de ser esperada. Mi partida no fue un castigo. Solo que el mundo ya no le reservó a nadie por ella. Siguió teniendo éxito, pero nunca pudo alcanzar una verdadera intimidad. El destino eligió para ella algo completo pero vacío. Y yo me casé con alguien que no tenía nada que ver con el destino. Sin cargar ningún significado simbólico. Sin sacrificio. Sin redención. Solo alguien que, después de que desperté, seguía dispuesta a caminar a mi lado. No tenemos una historia grandiosa. Pero cada mañana tiene un recuerdo concreto. Esta vez, no entregué mi futuro a la elección de nadie. Tuvimos una hija. El día que nació, al sostenerla en brazos, de pronto entendí el verdadero significado del renacimiento, no es cambiar el pasado, sino detener la transmisión. No le pasé el dolor a la siguiente generación. Ni envolví la obsesión en el nombre del amor profundo. Desde ella, este mundo empezó a volverse limpio. Si lo observaras desde la perspectiva de Dios, descubrirías que el mundo no se volvió más dramático por el renacimiento de Junmo. Al contrario, se volvió más tranquilo. Porque lo que verdaderamente se corrigió no fueron los eventos, sino aquella persona que antes sacrificaba su propia existencia para obtener un lugar en el mundo. En este ciclo cerrado, nadie me aplaudió. Nadie lloró por Mikai. Todos obtuvieron el final que merecían. Sin favoritismos. Sin compasión. Muchos años después, yo estaba parada frente a la ventana viendo caer el crepúsculo. De pronto pensé, si en aquel entonces no me hubieran permitido volver a empezar, quizás todo esto igualmente habría ocurrido, pero yo no estaría aquí, viviendo con lucidez. El destino no me eligió a mí. Fui yo quien finalmente me elegí a mí misma. Entonces el tiempo cerró el camino de regreso. El mundo completó su ciclo. La historia terminó aquí. Hay personas a las que se les permite renacer no porque merezcan ser amadas, sino porque por fin aprendieron a no seguir llenando la vida de otros con la suya propia. A mis 57 años, me di cuenta por primera vez de que hacía mucho tiempo que ya no pensaba en el que hubiera pasado si. No era que lo evitara a propósito. Era que ese pensamiento ya había perdido la entrada a mi vida. Como un desvío que llevaba tiempo sellado. Ese año, mi hija entró a la universidad. Antes de irse, de pronto me preguntó: «Papá, cuando eras joven, ¿hubo algo de lo que te hayas arrepentido mucho?» Pensé mucho tiempo. Tanto que mi hija creyó que la pregunta había sido demasiado entrometida. Entonces sonreí levemente y dije: «Sí». Pero después no la volví a elegir. Mi hija sintió, entendiéndolo a medias. Pero guardó esas palabras muy bien. Muchos años después, las entendió por fin. No eran una respuesta sobre el arrepentimiento. Eran el traspaso de una actitud ante la vida. Al otro lado del mundo, Mikai se acababa de jubilar. Su ceremonia de despedida fue digna y contenida. El jefe dio un discurso. Los compañeros le llevaron flores. Todo transcurrió sin contratiempos. Solo que al terminar, ella se fue sola, a paso lento. Sin nadie que necesitara alcanzarla. Volvió a una casa vacía. Por primera vez, no encendió la televisión. Se sentó en el sofá a escuchar el viento afuera. En ese momento, de pronto comprendió, en toda su vida, el destino nunca la había tratado mal de verdad.
Solo que ante todas las elecciones que el destino le ofreció, ella siempre escogió el camino más seguro. Y también el más solitario. Pensó en mí. No como en alguien que se le escapó, sino como en aquella que una vez puso todo su futuro frente a ella, y ella no lo tomó. Ese reconocimiento no dolía. Solo era una lucidez tardía, honestamente admitida. Fan Yuan, con el tiempo, vivió en muchas ciudades y tuvo varias relaciones. Cada una terminó con que el otro no era suficientemente bueno. Nunca entendió que el verdadero problema no era que los demás no estuvieran a su altura, sino que ella llevaba años habituada a pasarle la responsabilidad a quien estuviera dispuesto a cargarla. Y aquella que por última vez lo cargó todo por ella ya no estaba dentro del radio de su vida. El mundo no se detuvo por el arrepentimiento de nadie. Los proyectos siguieron avanzando. Los niños siguieron creciendo. Nuevas historias nacían cada día. Y yo me convertí en alguien que ya no necesitaba ser contada. A mis 70 años, mi esposa y yo vivimos un tiempo junto al mar. Un día, sentadas juntas viendo subir y bajar la marea, mi esposa preguntó de pronto: «Si tu vida pudiera volver a empezar, ¿elegirías mejor?». Pensé un momento. Sacudí la cabeza. No. Porque esta vez ya no hay nada que necesite corregir. Mi esposa sonrió. No preguntó más. Sabía que no era arrogancia. Era que el destino había dejado de hacerme preguntas. Muchos años después, partí de este mundo. El proceso fue tranquilo. Sin últimas palabras. La única frase en mi obituario fue: vivió. Y vivió con lucidez. Y en otra ciudad, en cierto atardecer, Mikai vio en las noticias una nota discreta. La miró fijamente un buen rato. Pero no lloró. Solo se dijo a sí misma, en voz muy baja: así que este es el verdadero final. Este mundo no tiene ganadores. Tampoco tiene personas malditas. Solo hay 3 tipos de finales: hay quienes aprenden a elegir, hay quienes siempre esquivan la elección, y hay quienes quedan atrapados en el ciclo de la causalidad. Y el destino solo le abre la posibilidad de volver a empezar al primero.